paz de Dios, amados hermanos, un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. A nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, nuestro saludo fraternal. Al siervo de Dios, nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, a su amada esposa y su familia, que el Señor les bendiga. En este día te invitamos para que juntos podamos descifrar la palabra de Dios. Inicialmente haremos una oración pidiendo la asistencia del Señor en este momento. Padre bendito y glorioso, primeramente te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntamente con nuestros hermanos delante de ti. Pedimos, Señor, tu asistencia divina para el desarrollo de este tema, Padre bendito. Que tu Espíritu Santo sea el que nos asista, sea el que ministra en nuestro corazón y en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo siempre esté, Señor, redarguyendo nuestro corazón y estemos prestos y receptivos a tu palabra, atentos para escuchar tu voz, Señor. Estamos en este momento delante de tu presencia. Pedimos, Padre Celestial, que tú seas, Señor, el que esté con nosotros en este momento, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a invitarte para que juntos leamos la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 del versículo 3 al 11, para la gloria de nuestro Dios. En esta tarde el tema que trataremos es el poder de Dios para una vida piadosa. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos enseña que somos partícipes de su naturaleza divina. Y el propósito en este día es que cada uno de nosotros decidamos esforzarnos todos los días para conocer al Señor de una manera personal, que podamos experimentar su poder en cada uno de nosotros. El apóstol el apóstol Pedro inicia en el versículo 2 y dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos quieren una abundancia de gracia y paz de nuestro Dios, pero no están dispuestos a esforzarse para conocer mejor al Señor a través de su palabra, al estudiarla, al meditar en ella, para conocer la voluntad de Dios. No están dispuestos a profundizar en una vida de oración.
No están dispuestos a aplicar la palabra de Dios a su vida para disfrutar de los privilegios que el Señor nos ofrece al estar cada momento de nuestra vida en su presencia. Como cristianos, necesitamos experimentar y manifestar un crecimiento fructífero para poder llevar una vida piadosa, en fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en perseverancia, en piedad, en afecto fraternal y en amor. Vamos a ver una pequeña definición de cada una de estas virtudes que Dios nos está pidiendo que cada uno de nosotros podamos cumplir. La fe, pues nosotros leemos la palabra de Dios en Hebreos 11:1 que nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza firme y profunda de lo que no vemos, pero sí sabemos que es verdadero. Virtud es un regalo de Dios que se une a la fe en el Señor Jesucristo para crecer y alcanzar la excelencia y la perfección moral del hombre. El conocimiento es entendimiento, inteligencia o razón natural. Y el conocimiento consiste en tener una mejor comprensión de la voluntad de Dios en el sentido ético. En Filipenses 1:9, la palabra de Dios nos dice: y esto pido en oración, vuestro amor abunde aún más y más en vuestra ciencia y en todo conocimiento. Que nosotros siempre tengamos ese entendimiento. Dominio propio. La virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Es la autoridad espiritual que recibimos a través del poder del Espíritu Santo para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Perseverancia es permanecer firmes en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, de la oposición o la adversidad. Piedad se refiere a la compasión, la clemencia o la misericordia que se tiene hacia algo o alguien. Afecto fraternal es amor y cuidado de los demás. O sea, el cuidar los unos de los otros, reconociendo que somos hijos de Dios. Y el amor, pues el amor podemos encontrar en la palabra de Dios en 1 Corintios 13:4, que nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios es maravilloso y Dios es amor. Si nosotros, amados hermanos, experimentamos y manifestamos cada una de estas virtudes en nuestra vida, vamos a tener una vida piadosa. En San Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Tú eres discípulo de Dios, manifiesta esa vida piadosa. Dicho en otras palabras, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Den mucho fruto. Tenemos que dar, pero también tenemos que probar que en realidad somos discípulos del Señor. Dios, amado hermano,
no nos ha dado una vida y riquezas espirituales en su Hijo Jesucristo para que ahí las guardemos. Nos las ha dado para que nosotros podamos crecer espiritualmente, que podamos manifestar una vida piadosa en Él. Así como el apóstol Pedro fue conocido como un hombre impulsivo, la palabra de Dios nos muestra a un Pedro que se convirtió en un hombre piadoso y disciplinado, por lo que también nosotros debemos de buscar lo mismo. Aún también seamos nosotros impulsivos, debemos de convertirnos en esos hombres y mujeres piadosos y disciplinados en el Señor. El Señor no nos ha dado una vida de riquezas espirituales y una vida nueva y riquezas espirituales en su Hijo Jesucristo. Nos los ha dado para que nosotros aprendamos a ser responsables y diligentes, para que cada uno de nosotros crezcamos en la piedad. Si leemos nosotros nuevamente, ahí en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el versículo 3 y 4 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si leemos nuevamente estos versículos de la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el apóstol Pedro no nos dice que cuando creíamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, su divino poder nos concedió todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Él nos dice que mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nosotros obtuvimos una vida piadosa. Nosotros conocimos el verdadero amor del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos entender que no fue por nuestra propia voluntad que nosotros venimos y buscamos al Señor, sino que fue por la misericordia divina del Señor, que Él abrió nuestra vida espiritual para que nosotros podamos entender su voluntad. Fue por medio de su Espíritu Santo que obró en nuestra vida para nosotros poder entender cuál era la voluntad de Dios para nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado su amor. El Señor nos ha dado cada una de esas cualidades para que nosotros podamos manifestar ese amor y ese dominio propio para poder hacer su voluntad. Nosotros no podemos iniciar a crecer como cristianos en nuestra vida espiritual hasta que recibamos de parte de Dios una vida nueva a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Nosotros, al recibir a su Hijo Jesucristo, hemos obtenido esa vida nueva en Él. Es la vida del Señor Jesucristo la que nos motiva e impulsa a cada uno como hijos de Dios, y en el poder de su Espíritu Santo a cambiar y a crecer espiritualmente, porque ese crecimiento nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa en el Señor. La fe
es el fundamento sobre el cual reposan todas las virtudes espirituales que nosotros podamos tener en el Señor y de la cual van a crecer cada una de ellas. Recibiremos un crecimiento espiritual. Recibimos nosotros del Señor Jesucristo un regalo maravilloso. Amado hermano, la fe es el fundamento esencial para crecer en piedad. Para crecer en la piedad, nosotros debemos de tener la motivación correcta y aumentar la diligencia para poder nosotros crecer en el Señor, porque también Él nos dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, paciencia, a la virtud, conocimiento. Podemos preguntarnos nosotros en este momento, ¿estamos aplicando toda diligencia para poder crecer? ¿Hacemos tiempo para crecer espiritualmente? ¿Leemos y escudriñamos la palabra de Dios? Si no lo hacemos, amado hermano, no creceremos espiritualmente como el Señor quiere que cada uno lo hagamos. Para poder crecer espiritualmente debemos avanzar en las áreas que el apóstol Pedro declara en la palabra de Dios. La fe es el fundamento para eso y debemos manifestar la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad fraternal y el amor. ¿Por qué el Señor eligió estas cualidades? Si nosotros leemos en el capítulo 2, donde nos habla de los falsos profetas y falsos maestros, probablemente nosotros podemos darnos cuenta que el Señor eligió esas cualidades porque es lo opuesto a las características malvadas de esos falsos profetas y esos falsos maestros. Ellos decían tener conocimiento, pero no conocían a Dios, que es santo. Ellos decían tener dominio propio, pero carecían de ese dominio propio y continuaron en la inmoralidad. En el versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En el 10, versículo 10 nos dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. No perseveraban ellos en la piedad, sino que se habían extraviado. En lugar de demostrar la verdadera bondad y el amor fraternal, simplemente estaban abusando de las demás personas para su propio beneficio y carecían de la semejanza del Señor Jesucristo. Así que ellos no manifestaban ninguna de las características de la piedad. La fe, amado hermano, es el fundamento del cristiano. Y sin fe, nosotros no somos cristianos. La virtud es la excelencia moral y es necesaria. Sin eso, nosotros no podemos tener una conciencia clara.
Si vivimos en desobediencia al Señor, Él no nos revelará su verdad espiritual, porque la virtud procede del conocimiento. Y el conocimiento sigue porque debemos conocer la palabra de Dios para informar a nuestra conciencia y a guiarnos en todo nuestro pensamiento y comportamiento. Pero conocer la verdad no nos ayuda si no practicamos el dominio propio y la perseverancia para cuando vengan las pruebas y las tentaciones podamos vencer. A medida que nosotros perseveramos, desarrollamos la piedad, que se refiere a vivir en reverencia a Dios en cada momento de nuestra vida. La verdadera piedad no solo es un asunto personal con Dios, se manifiesta en tener relaciones piadosas. Necesitamos la fraternidad y el amor abnegado. La fraternidad y el amor abnegado, si nosotros crecemos en todas estas cualidades, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, fraternidad y amor, seremos útiles y fructíferos en el Señor Jesucristo. Y nos dice en el versículo 8, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se entregó en la cruz para salvarnos del juicio de Dios. Así que, amado hermano, amigo, debemos de desear ser útiles y fructíferos como siervos de Dios, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos dice que si estas cualidades sobreabundan en nosotros, Él no nos dejará estar ociosos y sin fruto. El Señor te está llamando para que tú te levantes, para que tú puedas manifestar cada una de esas cualidades, para que no estés ocioso, para que puedas llevar mucho fruto al Señor. El crecimiento espiritual es un proceso largo y solo mostrará resultados cuando nosotros practicamos constantemente cada una de estas cualidades que el Señor nos llama para que apliquemos a nuestra vida. Si lo estamos haciendo, se verán esos resultados y esos frutos. Si no lo estamos haciendo, es importante que en este momento meditemos y nos examinemos a nosotros mismos y podamos preguntarnos, ¿estamos siendo fructíferos en el Señor? ¿Estamos experimentando ese crecimiento espiritual? ¿Estamos aplicando verdaderamente la palabra de Dios a nuestra vida? ¿Estoy viviendo una vida piadosa? ¿Estoy manifestando una vida piadosa hacia los demás? Leamos juntos los versículos 9 al 11 y meditemos y vengamos y oremos a nuestro Dios y pidámosle que nos permita manifestar esa vida piadosa. La palabra de Dios dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Meditemos y digámosle al Señor: permíteme tener una vida piadosa. Necesito de tu poder para poder lograrlo, porque por mis fuerzas y por mi capacidad no lo lograré.
Señor, tú nos llamas en este momento a que podamos manifestar una vida piadosa, que podamos manifestar esas cualidades, Señor, para poder tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Sin estas cualidades, Señor, no podemos crecer espiritualmente. No podemos manifestar a los demás una vida piadosa. No podemos tener frutos, oh Dios bendito y glorioso. Ayúdanos en este momento, Señor, porque si no lo hacemos, Padre Santo, no podemos seguir, Padre eterno. Tú nos dices que quien no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego espiritualmente, Señor. Quítanos esta ceguera, Señor, que no olvidemos de dónde tú nos has traído, que tú nos has llamado para que vayamos y demos fruto. Tú nos llamas, Padre eterno y glorioso, para que también podamos probar que somos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Te necesitamos, oh Dios. Necesitamos esa vida llena de ti, Señor, que nos impulse para poder, Señor, manifestar, Padre Santo, para poder atender tu palabra con diligencia, para poder llevar ese amor fraternal, Padre eterno y glorioso. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos como verdaderos cristianos, Señor, verdaderos hijos tuyos, a tener esa vida piadosa en ti, Señor bendito. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu poder. Ayúdanos e impúlsanos cada momento a buscar cada día más de ti, a buscar esa llenura y esa plenitud, Señor. Necesitamos, Padre eterno, de ti cada momento de nuestra vida, Señor. En ese amor fraternal, Señor, en ese cuidado los unos por los otros, te pedimos en este momento, Señor, que tú manifiestes misericordia y atiendas cada petición, Señor, que mis hermanos presentan delante de ti en cada una de sus necesidades, Señor, en cada una de las pruebas y luchas, Señor bendito. Atiende, Señor, cada petición. Mis hermanos que están enfermos, Señor, sánalos para gloria de tu nombre, Señor. Levanta aquel que está postrado en cama, aquel que no tiene esperanza, dale la esperanza que necesita. Dale una vida nueva en tu Hijo Jesucristo. Sí, Señor bendito y glorioso, soluciona ese problema que para nosotros no pudiese tener, Señor, ya una solución, pero tú eres ese Dios misericordioso, Señor. Ayúdanos, Padre bendito y glorioso. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti seguimos, Señor. En pruebas y en luchas, pero ahí estamos fieles a ti, Señor. Obedientes a ti, a tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito y glorioso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Te voy a invitar para que juntos leamos la palabra de Dios en el Salmo 23 con todo temor y reverencia. Y así daremos gracias al Señor por este día. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, amado hermano, que el Señor te bendiga.